Mis muy amados, permítanme compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Y Adonai el Señor se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero el Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo el Señor y la mujer que estaba en medio. Enderezándose el Señor y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces el Señor le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a desglosar esta bendita escritura, guiados totalmente por el bendito Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender las Sagradas Escrituras. Sin la bendita presencia y asistencia del Santo Espíritu de Dios, sería imposible que nos llegara de una manera revelada, sería solamente letra. Vamos entonces a escudriñar verso a verso. Dice allí en el verso 1: Y Adonai el Señor se fue al monte de los olivos. La fiesta de los tabernáculos del capítulo 7, el capítulo anterior, había terminado, pero el Mesías todavía se había quedado allí en Jerusalén. El texto del capítulo anterior, o sea el 7, nos dice que mientras que los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivos hogares, ¿dónde dice eso? Allí en Juan capítulo 7, verso 53, dice: cada uno se fue a su casa, refiriéndose a los integrantes del Sanedrín. Mientras ellos se fueron a sus hogares, les decía, el Señor se fue al monte de los olivos, y allí seguramente pasó la noche. Leemos en Lucas 21:37: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Vemos de esta manera que esta fue su costumbre, la costumbre de nuestro Señor y Mesías, de que terminaba de enseñar en el templo y luego se iba a orar allí a ese monte que estaba en Jerusalén. Pasemos al verso siguiente. Vamos a leer del verso 2 al verso 5. Dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aquel día la enseñanza en el templo de nuestro Maestro fue interrumpida por estos escribas y fariseos que menciona el Evangelio de Juan. Los escribas y fariseos eran dos sectas judías de aquella época. Normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por su interés común en la ley. Recordemos que cuando nuestro Mesías vino a la tierra y desarrolló su ministerio,
se estaba viviendo la dispensación de la ley. En este momento estamos en la dispensación de la gracia. Para ese entonces era la dispensación de la ley. Los escribas eran un grupo de expertos en las escrituras que copiaban los textos a mano y los analizaban, y por esa razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada, y en especial por los fariseos, que también estaban muy interesados en la ley, que ellos copiaban y estudiaban. De hecho, los escribas normalmente pertenecían a la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Surge entonces la pregunta de por qué, si ambos grupos estaban tan interesados en la ley, es decir, los escribas y los fariseos, ¿por qué interrumpieron la enseñanza de nuestro bendito Maestro en el templo, si lo que precisamente enseñaba nuestro Mesías era exactamente la ley de Dios, no otra cosa? Pues bien, la razón era que estaban airados por el exitoso ministerio de nuestro Mesías Redentor y porque no encontraban la forma de destruirlo. Es así como llegaron al templo llevando con ellos a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ya podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con ella. Quizá la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a empujones o quizás siendo arrastrada. Cuando llegaron, la pusieron en medio de donde estaba nuestro Mesías, donde él estaba enseñando. Es decir, ellos lo interrumpieron, como si se tratara de un espectáculo público, y empezaron a describir con lujo de detalles el pecado de esta mujer. Parecían estar disfrutando de ese momento. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. En realidad ya habían demostrado estos escribas y fariseos que las personas tenían poco valor para ellos, en especial aquellas personas a las que consideraban pecadoras o que sufrían alguna enfermedad grave, algo que ellos asociaban directamente con el pecado, como podemos confirmarlo leyendo Juan 9, 1 al 3, donde dice: al pasar el Mesías, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió el Señor: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si vemos, amadísimos del Señor, cómo ellos asociaban la enfermedad de alguien, como en este caso del ciego, con algún pecado que hubiese cometido él o sus progenitores. Recordemos también la insensibilidad que demostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado, allá en Juan 5, 1 al 18, donde apreciamos que fueron incapaces de sentir la más mínima alegría por la recuperación milagrosa de aquel paralítico. Y ahora tampoco tenían ningún reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio como carnaza humana con la que intentaban prender al Señor en alguna palabra con la que pudieran acusarle. Pasemos al verso 5 de esta escritura que estamos desglosando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Aunque tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer hasta el Mesías para obligarle a que la juzgara. Dicho tribunal se trataba del Gran Sanedrín, un tribunal supremo formado por 71 sabios que se encuentran en Jerusalén, en el templo. Y también existían los pequeños sanedrines formados cada uno por 23 sabios y que se encuentran en cada ciudad de Israel. Es así como los fariseos y escribas, en lugar de acudir al Sanedrín, presentaron el caso de la mujer y las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de nuestro bendito Adonai. Fingiendo un falso respeto, se dirigieron al Mesías con el título de Maestro, allí en el verso 4. Y aquí en el verso 5, al decir:
en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, estaban haciendo referencia a dos ordenanzas de la ley de Dios que quiero citarles, mis muy amados, en este momento. Ellos estaban haciendo referencia a Levítico 20:10, que dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. También estaban haciendo alusión a Deuteronomio 22:22, que dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Lo que los fariseos y los escribas estaban pretendiendo hacer era que nuestro bendito Mesías eligiera entre la misericordia y la justicia. Eso era lo que ellos se proponían. Ellos querían obligar a nuestro Mesías a decir algo que pudiera acusarlo, desacreditarlo ante el pueblo o para acusarlo ante las autoridades. En realidad lo querían obligar a elegir entre la justicia y la misericordia. Ellos sabían muy bien que el Señor siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Leyendo Juan 1:17, donde dice: por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Pensemos en lo siguiente: si nuestro bendito Cristo condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si la perdonaba, ¿no era esto en perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina? Parecía que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera nuestro Señor, ellos tendrían la ocasión para acusarle. Pero ellos ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios, aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, tal cual lo leemos en Job 5:13. Pasemos al verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero el Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción del Señor fue guardar silencio. En realidad, Él ya les había dicho en Juan 3:17 que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y un poco más adelante, en Juan 8:15, les aseguró a los judíos que Él no juzgaba a nadie. Es cierto que un día nuestro Mesías juzgará a vivos y muertos, como lo declara Juan 5:22 y 27, pero ese día todavía no había llegado. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. El Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que nuestro Señor y Mesías escribiera algo. ¿Qué es lo que escribía? Algunos piensan que estaba escribiendo los nombres y los pecados de aquellos que habían hecho la acusación a la mujer adúltera y que por eso fue que cada uno de los acusadores, al leer allí sus nombres, se fueron retirando del lugar, soltando cada uno la piedra que tenían lista para apedrear a la mujer. Pero no hay forma de saber con certeza qué es lo que nuestro Señor y Maestro estaba escribiendo, pues la palabra no nos lo declaró. Esta es solo una suposición. Pasemos al verso 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiera pecado o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, y esto se debía a que sus estilos de vida no eran rectos y estaban muy distantes de serlo. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad
pero el Señor los obligó a que examinaran su propio corazón. La ley de Moisés que ellos habían citado y que leímos hace un momento en Levítico y en Deuteronomio, decía que tanto el hombre como la mujer que habían cometido adulterio debían morir. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto de adulterio, solo habían llevado a la mujer ante el Mesías. ¿Por qué? ¿No era el hombre igualmente culpable? Ellos eran muy estrictos con la situación de la mujer, pero se mostraban permisivos con el hombre. No habían cometido, eran los dos el mismo pecado, hombre y mujer. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios, como los publicanos y las mujeres pecadoras. Recordemos que los publicanos eran los recaudadores de impuestos de la época, los cuales eran aborrecidos por el pueblo porque ellos, además de recaudar el debido impuesto, ellos incrementaban su valor porque esa era la ganancia para ellos. Por eso los publicanos no eran queridos entre los judíos. Los escribas y fariseos eran de ese tipo de personas que porque no matan, porque no roban, porque no han violado a ninguna mujer, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Pasemos ahora a los versos 8 y 9 de Juan capítulo 8 que estamos escudriñando. Allí dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, o sea, otra vez, nuestro Mesías siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y dice allí que quedó solo el Mesías y la mujer que estaba en medio. Nuestro Señor bendito volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a solas con su conciencia y les estaba dando tiempo para que examinasen a sí mismos. Muy pronto, los escribas y fariseos empezaron a sentirse incómodos, y dice la Escritura que saliendo uno a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes. No soportaron permanecer por más tiempo con la conciencia al descubierto ante la luz de Cristo. Esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse sinceramente de sus pecados, sino más bien que tenían la sensación de que el Mesías podía leer sus corazones, como si fuera un libro abierto, y esto no les gustaba para nada. Así pues, aunque pensaron que este nuevo plan para atrapar al Señor era perfecto, según ellos, una vez más fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse. Los versos finales, que son los 10 y el 11, nos dicen que enderezándose el Señor y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces el Mesías le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una vez más que los acusadores se hubieron ido, quedaron solos nuestro bendito Señor y Salvador y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio marchar a los fariseos y a los escribas. Seguramente quedó allí temblando ante el Señor, esperando a saber qué decisión tomaría con ella. A diferencia de los fariseos, recordemos que Cristo no tenía pecado y por lo tanto estaba en condiciones de arrojar la primera piedra, según la ley, según lo que estaba escrito en Levítico y Deuteronomio. Pero ¿qué haría el Señor? La mujer no presentó excusa alguna para su pecado. No intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella. De sobra sabía que ella era culpable. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente, así que nuestro Adonai bendito no necesitó condenarla. Tampoco la avergonzó más, puesto que ya había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de las multitudes allí presentes.
En lugar de esto, el Señor mostró rápidamente su misericordia y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significa la gracia, que libera al culpable de la condenación, y así pudo darse cuenta cuál era el propósito con el que el unigénito Hijo de Dios había venido a este mundo. Recordemos cuál es ese propósito, el de Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no olvidemos que para poder decirle el Señor a la mujer estas palabras tan consoladoras, ni yo te condeno, fue necesario que más tarde nuestro Mesías cargara con sus pecados en la cruz, con los pecados de ella. Le dijo también: vete y no peques más. Aquí hay otro detalle por el que podemos ver que el Señor no era indiferente ante el pecado. Inmediatamente después de que le dijo a la mujer que no la condenaba, le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa. La misericordia no nos da licencia para el pecado. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. Es imprescindible que nos demos cuenta de que el mandamiento del Señor a la mujer para que se apartara del pecado vino después de que ella había sido absuelta de tal pecado. Eso es lo correcto. Justificación primero y luego santificación. Primero, el Señor nos justifica, nos presenta inocentes, libres de pecado ante el Padre. Eso es justificación mediante su sacrificio de cruz. Y luego nos santifica. Ese es el orden. Leyendo este pasaje de Juan capítulo 8 de la mujer adúltera, algunos han sacado la conclusión de que el Señor no parecía ver la gravedad del pecado. ¿Qué pensaría el marido de la mujer adúltera cuando escuchara que el Mesías no la había condenado? ¿Le parecería justa su decisión? Póngase usted por un momento en el lugar de ese varón, el esposo de la mujer adúltera, y respóndase allá a su interior. ¿Qué cree que usted hubiera pensado si ve que el Mesías la perdonó y no aplicó la ley, el Deuteronomio levítico que había en ese tiempo? En cuanto a esto, debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con la justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza y Él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que cuando el Mesías se mostró misericordioso con esta mujer, estaba ignorando la justicia. No. Preguntémonos cuánto le costó a nuestro bendito Señor y Salvador no condenar a esta mujer, pues le costó su propia muerte en la cruz. Allí Él mismo llevó los pecados de ella y los nuestros en su cuerpo sobre el madero. Cuando consideramos el precio que Él pagó por el pecado de esta mujer y por el nuestro también, está completamente fuera de lugar decir que Cristo nuestro Señor fue indiferente ante el pecado o que no fuera justo. Otro asunto diferente es el relacionado con las consecuencias que el pecado siempre nos trae. Es de esperarse que el matrimonio de esta mujer tuvo que quedar hecho pedazos después de todo lo ocurrido. En este caso, habría que hablar de un proceso de restauración, que siempre es mucho más lento e igualmente doloroso, aunque el Señor también lo puede realizar porque para Él no hay nada imposible. Era esta la meditación que quería compartir con ustedes de esta bendita escritura, mis muy amados. Deseo que el Señor Todopoderoso continúe bendiciendo y amparando sus vidas y no dejemos nunca de escudriñar este sagrado libro, la bendita palabra, porque como dijo nuestro Mesías Salvador, allí hay palabras de vida eterna. El Señor
nos permita reencontrarnos en otra oportunidad. Y si no, porque ya hayamos sido arrebatados mucho mejor, nos encontraremos en el cielo mismo, donde estaremos con el Señor para siempre. Un abrazo en Cristo el Señor, mis muy amados. El Todopoderoso les bendiga en gran manera.